Generalidades de inflamación y dolor. 1.1. Definiciones. Inflamación. Es cuando se produce una lesión tisular, ya sea debida a bacterias, traumatismos, sustancias químicas, calor o cualquier otro fenómeno. Los tejidos lesionados liberan sustancias que dan lugar a cambios secundarios espectaculares en los tejidos vecinos secundarios. Dolor. Según la OMS, el dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular, real o potencial. 1.2. Antecedentes históricos. Inflamación. Celso fue el primer escritor romano en enumerar los 4 primeros signos cardinales de la inflamación: eritema, hinchazón, calor y dolor. Un quinto signo, la pérdida de la función, fue añadido por Rudolf Virchow en el siglo XIX. En la década de 1880, el biólogo ruso Eli Metnikov concluyó que el propósito de la inflamación era llevar células fagocíticas a la zona lesionada para englobar las bacterias invasoras. Civilizaciones antiguas. Primitiva. El hombre primitivo creía que el dolor estaba localizado en el cuerpo y que lo causaban demonios, humores malignos o espíritus de muertos que entraban al cuerpo a través de orificios. Por tanto, tapaban o sacaban por ellos a los espíritus malignos. Periodo mesopotámico. En Mesopotamia, el dolor se consideraba como castigo divino. Los tratamientos médico-quirúrgicos y honorarios médicos estaban regidos por el Código de Hammurabi. Antiguo Egipto. El dolor era percibido para esta sociedad como un castigo de los dioses Sekhnebet y Set. Consideraban el orificio nasal izquierdo y los oídos como las vías de entrada de la enfermedad y de la muerte, con lo que el tratamiento obvio era purgar dicho dolor a través de estas vías. No obstante, existen pruebas donde reflejan el uso de plantas para la curación del mal. El papiro de Ebers describe con gran detalle el empleo del opio como tratamiento para las cefaleas del dios Ra. Sudamérica. En toda Sudamérica existían tribus, en su mayoría nómadas, donde la coca estaba muy difundida. Las características fundamentales de su medicina fueron las de todos los pueblos primitivos, entre mágica y empírica. El hechicero jugaba un papel básico al aplacar los espíritus. El misticismo medieval continuó influyendo de una u otra manera sobre los científicos de los siglos XVIII y XIX, de tal manera que los filósofos alemanes y otros muchos daban la bienvenida al dolor como símbolo de la vida universal. Sin embargo, es decir que con el paso del tiempo se fue conociendo mucho mejor este enigmático síntoma, tanto desde posiciones médico-científicas como desde puntos de vista de su tratamiento. Pero a pesar de logros conseguidos en las últimas décadas, el dolor está ahí, sigue todavía entre nosotros, como una amenaza constante e ineluctable. 2. Inflamación. 2.1. Fisiopatología de la inflamación. Cuando se produce una lesión tisular, ya sea debido a bacterias, traumatismos o sustancias químicas, calor o cualquier otro fenómeno, los tejidos lesionados liberan múltiples sustancias que dan lugar a cambios secundarios espectaculares en los tejidos vecinos no lesionados. Este complejo de cambios tisulares se le llama inflamación. La inflamación se caracteriza por 1. Vasodilatación. Vasodilatación de los vasos sanguíneos locales con el consiguiente exceso de flujos sanguíneos locales. 2. Aumento de permeabilidad de los capilares, lo que permite la fuga de grandes cantidades de líquido hacia los espacios intersticiales. 3. La coagulación. Coagulación de líquido en los espacios intersticiales por un aumento de las cantidades de fibrinógeno y otras proteínas que salen de los capilares. 4. Migración de un gran número de granulocitos y monocitos al tejido. 5. La tumefacción de las células tisulares. Algunas de los muchos productos que provocan estas reacciones son la histamina, bradicinina, serotonina, prostaglandinas y múltiples sustancias llamadas linfocinas. Varias de estas sustancias activan con fuerza el sistema macrofágico y en pocas horas los macrófagos comienzan a devorar los tejidos destruidos. Clasificación de la inflamación según su duración. Aguda. Respuesta inmediata a un agente lesivo manifestándose por sus caracteres clásicos: color, rubor, enrojecimiento, tumor, tumefacción, pérdida o disminución de la función. Crónica. Duración prolongada en las que se pueden ver simultáneamente signos de inflamación activa,
de destrucción tisular y de intentos de curación. Según su localización: úlceras, solución de continuidad, defecto o excavación local de la superficie de un órgano, epitelio, mucosa o descamación de tejido neurótico inflamado. Membranosa, caracterizada por la formación de una membrana constituida por fibrina precipitada, epitelio necrótico y leucocitos. Catarral, denota producción excesiva de mucina, observándose cuando son afectadas mucosas que tienen la capacidad de secretar moco. Según carácter del exudado. El exudado varía en el contenido del líquido, proteínas plasmáticas y células. Seroso, abundante líquido acuoso, pobre en proteínas. Fibrinoso, abundantes proteínas plasmáticas, incluido fibrinógeno. Supurada o purulenta, exudado purulento generalmente producido por microorganismos. Hemorrágica, causado por rotura de un vaso según su localización. Eventos fisiológicos. La respuesta inflamatoria comprende de dos fases, la vascular y la celular. La fase vascular se caracteriza por cambios en los vasos sanguíneos en el sitio de la lesión. Comienza con una vasoconstricción momentánea a la que le sigue con rapidez la vasodilatación, provocando un incremento en el flujo sanguíneo capilar seguido de una permeabilidad vascular, con un escape rico en proteínas, generando una presión osmótica intersticial junto con la presión capilar, provocando un flujo de salida del fluido que se acumula en el espacio tisular, y esto presenta la éstasis en el flujo sanguíneo y coagulación. Esto sirve para poder limitar la diseminación de microorganismos causantes de la inflamación. Fase celular. Implica la provisión de leucocitos, en especial neutrófilos, hacia el sitio de lesión de manera que puedan realizar sus funciones normales en defensa del huésped. El proceso de llegada y activación de leucocitos puede dividirse en los siguientes pasos: adhesión, marginación y quimiotaxis. Signos y síntomas de la inflamación. Dolor. Aparece como consecuencia de la liberación de sustancias capaces de provocar la activación de los nociceptores, tales como las prostaglandinas. Calor. Se debe a la vasodilatación y al incremento del consumo local del oxígeno. Color. Debido principalmente a los fenómenos de aumento de la vasodilatación. Vías del dolor. El sistema periférico y el sistema nervioso central pueden considerarse la vía de conexión entre el estímulo doloroso y el cuerpo. Las estructuras involucradas en la transmisión del dolor son nociceptores, los cuales se activan mediante un estímulo doloroso. Este estímulo se transmite a la médula espinal. Las vías ascendentes transmiten el estímulo doloroso a la corteza cerebral, al tálamo y a otras regiones del cerebro. Las vías descendentes transmiten la modulación del dolor a la periferia. Las ascendentes son vías que transmiten todas las sensaciones captadas por los receptores en los tejidos, es decir, tienen la función sensitiva. Las vías ascendentes para el dolor cruzan la línea media del cuerpo en la médula espinal y ascienden hasta el tálamo y las áreas sensitivas de la corteza. Las descendentes son vías motoras que da a los tejidos órdenes motoras provenientes del cerebro, cerebelo y tallo, y de estos deben bajar por la médula o nervios hasta los tejidos efectores, que serán a grandes rasgos músculos. Tienen como objetivo producir movimientos conscientes e inconscientes. Etapas del dolor. El proceso del dolor se compone de 4 fases. Transducción. Las fibras nerviosas reconocen la señal del dolor o tejido dañado. Es la conversión del estímulo nocivo en energía eléctrica a nivel nociceptivo. Este es el primer paso del proceso del dolor. Esta conversión recibe el nombre de transformación. Transmisión. El estímulo doloroso se transmite a través de 2 fibras nerviosas: fibras rápidas, que son las responsables del dolor inicial y agudo, y las fibras lentas, que causan el dolor secundario. Modulación del dolor. El mecanismo de modulación del dolor se fundamenta en la abreviación acerca de la respuesta neuronal ante la aplicación de estímulos dolorosos en animales descerebrados, situación en la que se aprecia un incremento en la actividad de dichas neuronas. Las principales áreas que participan en la modulación de los estímulos nocivos incluyen la corteza somatosensorial, hipotálamo, sustancia gris periacuductal, tecumlateral y núcleo magno de Raphe.
Percepción del dolor. El dolor consiste en una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada con una lesión tisular presente o posible. El dolor se detecta, se amplifica o se silencia en la médula espinal, dando lugar a respuestas más o menos adaptativas en los centros cerebrales. La percepción del dolor se va modulando de tal forma que es compleja y casi imposible asegurar que dos sujetos diferentes experimentan una sensación idéntica en respuesta a un mismo estímulo nocivo. Clasificación del dolor por el tiempo de evolución. El dolor se ha clasificado en dos tipos fundamentales, rápido y lento. El rápido también se describe con muchos otros nombres alternativos, como intenso, punzante, agudo y eléctrico. Este tipo de dolor se siente cuando se clava una aguja en la piel, cuando se corta con un cuchillo o cuando se sufren quemaduras intensas. Este tipo de dolor no se siente en los tejidos más profundos del organismo. Se suele acompañar de una gran cantidad de reflejos protectores, como por ejemplo el reflejo de retirar una extremidad dañada, del espasmo muscular, entre otras. El dolor lento también se designa con muchos otros nombres, como lento urente, sordo, pulsátil, nauseoso, crónico. Este tipo de dolor suele ir asociado a una destrucción tisular. Tiene la capacidad de propiciar un sufrimiento casi insoportable y prolongado. Puede dañarse la piel y casi también cualquier tejido u órgano profundo. Clasificación del dolor por sus características clínicas. Somático. Se debe a lesiones en los tejidos corporales tales como la piel, músculos, cápsulas articulares y huesos. Se caracteriza por estar bien localizado pero variable en descripción y experiencia. Visceral. Es el dolor que se origina por una lesión o disfunción de un órgano interno o sus erosas y suele estar mediado por los receptores de estiramiento, isquemia e inflamación. Se caracteriza por ser cólico cuando la víscera es hueca, profundo, sordo, difuso, mal localizado que en ocasiones se irradia o refiere en un área distante al órgano afectado. Dolor neuropático. Este dolor surge por la actividad generada en el sistema nociceptivo sin una adecuada estimulación de sus terminaciones sensitivas periféricas y los cambios fisiopatológicos se hacen independientemente del evento desencadenante.